Bien, vamos a continuar con la clase. En la clase anterior vimos la mayor parte de los conceptos relacionados con planificación, para tener más o menos claro, pues, de qué se trata el curso y los conceptos internacionalmente aceptados al respecto. Así que el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la historia de la planificación en Guatemala. Y les voy a compartir unas diapositivas para que empecemos con la clase. Bien, ¿ya les llegó la diapositiva? Ok. Bueno, vamos a empezar. Muchas gracias. Vamos a empezar con un poco de historia. Nos vamos a remontar pues al año de 1950, que es el año en el que prácticamente todas las economías latinoamericanas pues empiezan a unirse a lo que son, digamos, todos los preceptos que se habían venido creando bajo los organismos internacionales que se habían creado después de la Primera Guerra Mundial. Estos organismos, pues, fue proclamada las Naciones Unidas, los derechos humanos, los bancos mundiales, etcétera, que realmente pues dieron paso a crear todas las condiciones para que todos los países miembros de las Naciones Unidas que ya estaban, digamos, en formación, pudieran irse desarrollando ya de una manera armonizada, podríamos decir, o buscar el desarrollo armonizado entre todos estos países, para lo cual pues se fueron creando esas condiciones. Y se fueron creando también un sinnúmero de instituciones que más adelante las vamos a ver con más detenimiento, pero ahora pues vamos a hablar de lo que sucedió en Guatemala en ese momento, que fue muy similar a lo sucedido en ese momento histórico en los demás países latinoamericanos. Así pues, en el año de 1950 se nombra a una misión para que venga a Guatemala y realice un informe de una reseña económica del país. Obviamente aquí pues en ese momento no se tenían las estadísticas como se tienen hoy. Tampoco existía, digamos, el uso de todos esos manuales que hoy se utilizan a nivel mundial, o por lo menos en todos los países que forman parte de las Naciones Unidas. El presupuesto se lleva de una manera más empírica, por ejemplo, y bueno, ahí se empieza a instalar el uso del manual de presupuesto de Naciones Unidas, el manual de contabilidad del Estado, el manual de cuentas nacionales, y se empiezan a hacer estadísticas ya de una manera que puedan ser comparables entre un país y el otro. Esa era básicamente, digamos, una de las funciones de esta misión, hacer un diagnóstico económico para que de alguna manera, pues, Guatemala entrara a ese esquema de desarrollo que se empezaba ya, digamos, a delinear en el seno de las Naciones Unidas. De esa cuenta, pues, se hace el informe. Con ese informe, pues, empiezan a gestionar algún financiamiento del BIRFS, que era el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento,
que era precisamente, que fue una institución creada dentro del Banco Mundial para poder financiar proyectos en los países latinoamericanos, y en este caso, pues en Guatemala empieza el financiamiento internacional a través de este banco, con el fin de ir moviendo la economía a fin de que hubiesen mejores condiciones en el país. Con este financiamiento, pues realmente se logra un buen Una crecimiento. pregunta, licenciada, muy buena tarde. Le habla Raúl Maldonado, por si no Sí, lo me Raúl. tiene en la pantalla, disculpe. Sí. Mire, como en ese tiempo, a mí me surge una duda, como en ese tiempo supuestamente Guatemala estaba No le de escucho, otros se me fue, de se la me fue. Le escuché hasta en ese tiempo Guatemala y ya no región, más. por si usted sabe, no sé, Sí. a otros países. ¿Me puede repetir la pregunta que no se la escuché? Sí, es que a mí me surge la duda porque como en ese tiempo nosotros, podríamos decir Guatemala, pues como que estábamos como que adelante de muchos países de acá de la región. Entonces, a mí como usted dice que lo que se trataba era de insertarnos a ese esquema, entonces a mí me surge la duda si lo hicieron también con otros países al mismo tiempo que Guatemala o si solo era Guatemala, por si usted lo sabe, pues, ¿verdad? No, esa fue una política mundial. Al mismo tiempo que se hacía en Guatemala, paralelamente se estaba haciendo en los demás países En latinoamericanos. Nicaragua, en Costa Rica, en El Salvador. Exactamente, claro. Ah, va. Ahora bien, en algunos Pues países, para todos. pues sí, para todos, para todos. Esa fue prácticamente, digamos, acciones de posguerra que se hicieron a través de Naciones Unidas, que en aquel momento, pues fue una Sí, institución que eso creo. eso se lo escuché porque todavía logré entrar para escuchar eso, sí, 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 muchas sí, gracias. los acuerdos de Bretton Woods y todos esos, sí. Sí, eso, sí, exactamente. O sea, digamos, después de la Sí, Segunda Guerra Mundial, yo pues se pensé que unen tal todos los vez, países, se lleva a cabo, pues prácticamente vienen siendo como los inicios del globalismo actual, ¿verdad? Pero solo que en ese momento, sí, pues había una visión diferente, era una visión muy diferente a la que hay ahora. En ese momento, Naciones Unidas era una institución realmente muy, muy respetada en todos los países, además de que si leemos todos los documentos que se hicieron en ese momento, eh, vamos viendo que realmente, digamos, sí era una política de muy buena fe la que se estaba gestando en ese momento. Como antecedente tenemos, por ejemplo, la creación de los programas de seguridad social. Por ejemplo, aquí en Guatemala, ustedes saben que en 1948 se instala el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el IX, que fue una institución que empezó realmente a gestarse no solo aquí en Guatemala, sino que en todos los países. Y nosotros vemos cuando se hizo el IS en El Salvador, por ejemplo, o en Honduras, pues fue por el mismo tiempo, pues porque realmente todo esto correspondía a una política internacional. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la venta de Telgua aquí en Guatemala. Esa se vendió a finales del periodo de Álvaro Arzú. Y es más, se vendió finalizando Álvaro Arzú y el dinero entró en el periodo de Alfonso Portillo. El común de la gente cree que estas son políticas o son decisiones que toman los gobiernos, pero realmente atrás de todas estas decisiones hay una política internacional que es la que nos lleva realmente a, a la acción propiamente de desarrollo que se está llevando a cabo. En el caso, por ejemplo, de los teléfonos, de la venta de Telgua, por ejemplo, yo entré
a CGPLAN en 1982 y ya en esa fecha ya habían estudios que tenían 10 años que se estaban negociando para la venta de las empresas de telefonía en toda Latinoamérica. Y yo me acuerdo de ese estudio que tenían de fomento y desarrollo del Petén FIDEP, cuando estaba el INTA. Me recuerdo de ese estudio de 1973 o 70, cuando enviaban maquinaria pesada al Petén. Es correcto, Sí, es correcto, sí, aquí lo me vamos a recuerdo. ver, porque el FIDEP fue precisamente una de las instituciones que entró como parte del CONAPLAN, que era el Consejo Nacional de Planificación Económica. Yo tenía 9 años en ese año, me recuerdo yo. Sí. Pero ya le Gracias, llegaban las licenciado. noticias. Lo que pasa que como mi papá era militar, entonces en Sí, la pues. casa se manejaba todo eso, ¿verdad? Sí, pues, Sí, sí, cuando se está relacionado con el tema, ¿verdad? sí, Sí, ajá, sí, así es, sí. definitivamente. Me alegra mucho que tenga esa experiencia a tan corta edad, porque eso le va a permitir pues tener una visión mucho más clara y más fácil de manejar esa visión global que es necesaria para los economistas propiamente, ¿verdad? Pues Sí, de esa manera es que empieza pues el crecimiento de la economía. Fueron años de mucha bonanza realmente para prácticamente a nivel mundial. Pues bueno, generalmente después de las guerras pues se da esto, ¿no? Porque como la guerra pues viene a destruir toda la base económica y luego pues se tiene nuevamente que volver a construir todo y eso pues trae consigo prosperidad económica. Y si se sabe manejar bien, pues puede también de alguna manera pues ser un desarrollo social también en los países, ¿verdad? Así es pues como empieza la planificación en Guatemala, como parte de una política internacional que está siendo implementada en prácticamente todos los países que forman parte de las Naciones Unidas, que son pues casi todos los del mundo, ¿no? Actualmente pues son 193 países, si mal no estoy, los que forman parte de las Naciones Unidas, y hay algunos que no están ni bien definidos y que por eso no están ahí, pues, ¿verdad? Países que no tienen, digamos, todavía una autodeterminación y que existen, pero que podríamos decir no están legalmente constituidos a nivel mundial, ¿verdad? Así pues es como nace la planificación y pues es un escenario que nos permite a nosotros de alguna manera visualizar la importancia de esta actividad dentro del ámbito nacional, no solo de Guatemala, sino de cualquier país, pues, ya que acuérdense que los recursos siempre son escasos y por lo tanto pues hay que racionalizarlos y de alguna manera pues la forma idónea para ello pues es la planificación económica nacional. Es algo sumamente complejo porque aquí entran todos los sectores económicos, entra intereses de todos los grupos sociales y bueno, pues aquí dentro del curso pues vamos a ir viendo cómo en Guatemala se ha ido organizando esta planificación a nivel de país. De esa suerte, pues podemos ver, por ejemplo, que entre los años de 1950 a 1955, que es cuando empiezan todos estos movimientos, el Producto Interno Bruto, en 1951, pues apenas registraba una tasa de crecimiento de 1.41%, ya en el 52 fue creciendo a 3.51, en el 53 lo vemos hacia arriba a 7.33, luego a 9.31 y ya en 1955 pues tenemos una muy buena tasa de crecimiento que es el 12.01%.
Todo esto, pues, obviamente se empiezan ya, digamos, a implementar el uso de las cuentas nacionales a partir de los años, de los años de posguerra, ¿verdad? Porque todo esto, pues, empieza más o menos por ahí, por 1945, en donde ya todos los países se van organizando y entre todos, pues, están tratando de llevar a cabo ese crecimiento económico que es parte del desarrollo social, ya que realmente sin crecimiento, pues no puede haber desarrollo, ya que ambas cosas están unidas. El desarrollo es igual al crecimiento más distribución del Producto Interno Bruto. Así pues, vemos que esa misión trae consigo, pues, estos datos. Y luego, pues, en el año de 1954 en Guatemala, se crea el Consejo Nacional de Planificación Económica, a lo cual se le denominaba CONAPLAN. Y posteriormente, en el año 1955, se crea la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica, que es lo que actualmente conocemos nosotros como CGPLAN. Esta institución se crea el 3 de noviembre de 1955 y constituye, podríamos decir, el brazo ejecutor de lo que sería la planificación nacional en el sentido de los estudios y demás elementos que podríamos necesitar para las políticas nacionales. La Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica es la encargada de plasmar en documentos y estudios todo lo que en el Consejo Nacional se estaría de alguna manera, pues, discutiendo, ¿no? Así pues, las funciones del CONAPLAN eran actuar como órgano político colegiado de deliberación y consenso nacional de planificación económica. Acá se discutían las políticas, se hacían los estudios económicos, se tomaban decisiones y ya quien las plasmaba en documentos y se encargaba de ver de qué manera se cumplían esos acuerdos, pues era CGPLAN. Así pues que las funciones de CGPLAN eran actuar como el órgano técnico que se encargaría de velar por el cumplimiento de los acuerdos sobre planificación que se definiera en el CONAPLAN. Este era un órgano político en donde se tomaban las decisiones. CONAPLAN, CGPLAN hacía los documentos y los estudios pertinentes y luego pues se tenían que ejecutar con el presupuesto general de la nación. En ese momento pues obviamente lo que digamos, los recursos que se utilizaban eran recursos internacionales de préstamos y, bueno, pues ahí miramos esas tasas de crecimiento precisamente. Eran tasas de crecimiento que obedecían a todo ese financiamiento que se estaba invirtiendo en nuestro país, pues. Aquí está lo que el compañero mencionaba. El Consejo Nacional de Planificación Económica fue en sus inicios una comisión integrada por el presidente de la República, luego el Ministerio de Hacienda en aquel entonces, que hoy es el Ministerio de Finanzas Públicas. En aquel entonces, pues como todavía se le llama en algunos países, a la institución que lleva a cabo el manejo de los fondos del Estado,
era Ministerio de Hacienda y hoy pues es el Ministerio de Finanzas Públicas. Y luego el Instituto de Fomento y Desarrollo del Petén-FIDE. Este instituto se creó precisamente porque el Petén en ese momento pues era un área totalmente despoblada. Era, digamos, una reserva del país de bosques. Y bueno, pues intentaron de alguna manera a través del FIDE, pues llevar fomento y desarrollo pues a las familias que en ese tiempo vivían en el Petén y de alguna manera pues también implementar algunas políticas que permitieran en determinado momento pues explotar los recursos de ese departamento que es un departamento, bueno, prácticamente es el departamento más grande de Guatemala, ¿no? Y bueno, ahí hay muchos recursos, tiene una vocación forestal muy buena y lo que se esperaba, pues básicamente era explotar esos recursos. También ahí sabemos que hay petróleo y otros minerales, pues, ¿verdad? Entonces, las políticas iban orientadas realmente pues hacia esa parte del territorio nacional que en ese momento pues era prácticamente una selva, pues ¿verdad? Era muy poca la gente que vivía ahí, pero sí había muchos recursos que explotar y de alguna manera pues también se deseaba que esos recursos fueran explotados de una manera racional y en beneficio del país. Por lo menos en letra muerta era lo que se ponía en los documentos de aquel entonces. Esa cuenta, pues, el objetivo esencial del CONAPLAN en ese entonces era orientar, proyectar y coordinar en la mejor forma posible el desarrollo económico nacional, teniendo como normas fundamentales el aprovechamiento integral de los recursos del país y el mantenimiento de condiciones de estabilidad, evitando interferencias y duplicaciones de esfuerzos perjudiciales. Así es pues como nace la planificación en Guatemala. Empieza en el año de 1950, donde se empiezan a implementar algunos aspectos que son necesarios, como les decía anteriormente, la utilización de técnicas homogéneas para diferentes cálculos en nuestro país y que puedan ser de alguna manera, pues también estas técnicas correspondidas con otros países, de manera tal que en determinado momento puedan ser comparables las cifras. Hoy en día, pues todos los países calculan con la misma técnica el Producto Interno Bruto y por lo tanto, pues podemos comparar el crecimiento de Guatemala, por ejemplo, con el crecimiento de El Salvador. Mientras que antes de esto, pues era una cuestión un poco más, menos, podríamos decir, menos comparable, porque pues se utilizaban técnicas diferentes en cada uno de los países. De esa forma, pues también, digamos, algunos países fueron avanzando más en estas acciones y lograron, pues, instalar su planificación antes que otros. Y así, pero en realidad, como les decía anteriormente, esto es una política mundial, no es una política de país, pues. No fue, digamos, el gobierno de Guatemala el que dijo, bueno, de hoy en adelante vamos a planificar la economía nacional. No, esto es algo que nació de manera coordinada, de manera discutida, analizada y evaluada a través de los organismos internacionales que se formaron posterior a la Segunda Guerra Mundial. De esa suerte, pues, como explicábamos anteriormente, paralelamente al CONAPLAN se constituye la CEGEPLAN como el órgano técnico que se encargaría de velar por el cumplimiento de los acuerdos sobre planificación que se definieron en el CONAPLAN. Dentro de las funciones pues, que CEGEPLAN asumía en ese momento, pues eran todos los recursos de donación y cooperación técnica que estaban a disposición del país
para poder llevar a cabo esos proyectos de desarrollo que tanto se necesitaban en ese entonces. Mientras que el financiamiento propiamente internacional estaría a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, desde su nacimiento, pues estas dos instituciones tienen que estar muy de la mano. Sin embargo, en el transcurrir del tiempo, pues SGPLAN se fue quedando atrás porque ya, digamos, los recursos con los que podía contar a nivel internacional en calidad de donación o de cooperación técnica, pues obviamente fueron mermando y fue entonces cuando el Ministerio de Finanzas ya se encargaba únicamente de los préstamos internacionales y era difícil para SGPLAN materializar sus planes de desarrollo. Realmente pues hubo una buena época, más o menos, que podríamos situarla desde 1955 casi hasta 1970, fueron pues 15 años realmente en los que Guatemala estuvo recibiendo muchas donaciones y en las cuales SGPLAN era una institución técnica de mucho prestigio, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Debido pues a que tenía muchos recursos, posteriormente a eso pues SGPLAN empezó a tener cierta rivalidad con el Ministerio de Finanzas Públicas, pero eso se empezó a corregir un poco con la Constitución Política de 1985, en donde se crean los Consejos Nacionales de Desarrollo Urbano y Rural, que también va a ser un tema que vamos a ver más detenidamente en adelante. Ahorita, pues únicamente como reseña histórica, pues tenemos esta situación de SGPLAN en esos años. Así pues, es de hacer notar que el periodo de la década de los años 50 hasta más o menos mediados de la década de los 60 existió en Guatemala un crecimiento económico significativo. En realidad fue una época de bonanza y estabilidad que aun cuando después de 1965 la economía se fue desacelerando, no fue hasta la década de los años 70 cuando la economía entró ya en crisis, sobre todo por la dependencia de nuestro país en el entorno internacional y por la guerra interna. Ya digamos a partir de los años 70, sí ya entramos nosotros pues en una situación de crisis bastante importante en nuestro país. Esto más que todo pues vio un poco al comportamiento del dólar, que ya estaba pues instalado como patrón monetario, ¿verdad? Entonces, en ese entonces, un quetzal era igual a $1. Y obviamente, posteriormente, cuando el dólar se fue devaluando en 1972 y fue la crisis del petróleo y todos los hidrocarburos, pues entramos nosotros también en una crisis económica bastante seria como país. De ahí pues que la década de los años de 1970 fue una crisis a nivel mundial, la crisis del petróleo y la eterna lucha entre el socialismo y el capitalismo. Vale decir, entre Rusia y Estados Unidos en ese entonces, que no viene siendo muy diferente a la situación que tenemos hoy en día. Realmente en este análisis histórico, si nosotros lo desarrollamos a profundidad, vamos a encontrar muchas similitudes entre lo que sucedió en aquel entonces y lo que está sucediendo actualmente. Prácticamente, pues, el origen de la crisis sigue siendo el mismo. El fondo de todo, pues, es el petróleo, ¿verdad? Y todos los hidrocarburos que necesita el mundo y, bueno, pues
Tenemos dos países, dos grandes potencias en el mundo, una potencia bélica, económica y política, que es Estados Unidos, y por otro lado, pues también tenemos a Rusia, que más que, digamos, ser una potencia bélica, pues es prácticamente uno de los más grandes productores del mundo de muchos, de mucha materia prima, ¿verdad? Tenemos los fertilizantes, tenemos los hidrocarburos. Realmente, pues, el poder de Rusia radica prácticamente en su producción. Y el poder de Estados Unidos, pues, radica básicamente en su dominación política y, de comercio también, pues, ¿verdad? Pero es más, digamos, de comercio internacional, mientras que Rusia realmente, pues, es productor de esos bienes. Esa ha sido realmente, digamos, la contienda que ha habido siempre, digamos, entre estos países, esa rivalidad que desgraciadamente, pues, las demás economías del mundo, pues, nos vemos afectadas por las situaciones que entre estos dos países o entre estas dos grandes potencias del mundo, pues, suceden, ¿no? Así pues que vemos que esto significó para Guatemala dificultades para obtener financiamiento externo y como país dependiente el desarrollo logrado a través de los procesos de planificación se fue cayendo hasta llegar a los niveles tan desastrosos que vivimos en nuestros días. Así pues que ya sin ese financiamiento, pues para los planes de desarrollo, pues ya era muy, muy difícil realmente materializarlos y llevar hacia adelante ese desarrollo que había venido en los años anteriores. De esa cuenta, cuando ya, digamos, empezaban las economías a caer, en 1969 se emitió un nuevo reglamento orgánico interno que cambió los contenidos del original decreto 157 de 1954, que era lo que dio vida al CONAPLAN, el cual estableció como objetivos esenciales del Consejo los siguientes. Aquí esto se da más que todo por lo que les decía, que ya, digamos, ya no habían muchas donaciones de las cuales pues el país pudiera hacer cuentas y empieza ya, digamos, la planificación en Guatemala a depender más de los recursos internos del país, en este caso, pues, de los recursos del presupuesto de ingresos y egresos de la nación. Así pues que esos objetivos esenciales del Consejo en ese momento, pues, se orientan, son orientar y proyectar el desarrollo económico nacional, conocer y coordinar los planes, programas y proyectos elaborados por diversos ministerios y las instituciones estatales, evitando interferencias y duplicaciones. El problema acá era que planificación, siendo una secretaría, no tenía hasta cierto punto, pues, la autoridad suficiente, pues, para poder, de alguna manera, planificar los presupuestos de las diversas instituciones del Estado. Otro de sus objetivos era velar por la ejecución general de los planes, programas y proyectos que el gobierno autorice e informar al presidente. Aquí, pues, más que todo de lo que se trató fue de darle más poder a la Secretaría de Planificación para que de alguna manera, pues, se intentara orientar el uso de los recursos de las instituciones públicas, que fue prácticamente, digamos, el cambio que se hizo en esta ley. Años más tarde, mediante el decreto legislativo 114-97, ley del organismo ejecutivo que desarrolla los preceptos constitucionales sobre la organización, atribuciones y funcionamiento del organismo ejecutivo,
se establece la estructura orgánica y funciones de la administración pública, se cambia sustantivamente la naturaleza de SEGEPLAN y cambia su denominación a la de Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, adscrita a la Presidencia de la República de Guatemala, con autonomía funcional, la que le permite contar con presupuesto y tomar sus propias decisiones en materia de sus competencias. Eso está en el artículo 14 del Decreto Legislativo 114/97. Ahí es donde cambia ya la Secretaría General de ser un ente semiautónomo y pasa ya a ser una dependencia directa de la Presidencia de la República, y que tiene en este caso como órgano orientador el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, el cual, como les decía, más adelante lo vamos a ver en detalle. Entre los mandatos actualmente de la Secretaría está orientar y coordinar los procesos de políticas públicas sectoriales y facilitar el desarrollo nacional mediante la orientación del proceso descentralizado de la planificación y programación de la inversión pública. Asimismo, es la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, dando una faceta territorial a su responsabilidad de facilitar los procesos de planificación y priorización de la inversión en los territorios en el marco de procesos participativos. Es así, digamos, como a través de esta ley de los consejos de desarrollo, pues se va creando todo un sistema de planificación en el cual pues se pretende no excluir a ningún grupo social en la toma de decisiones de la planificación nacional y sobre todo pues del gasto del gobierno, o sea, del uso de los recursos que el gobierno mediante imposiciones de impuestos va a recaudar para poder invertirlos en la nación. Adicionalmente, a SEGEPLAN le corresponde la gestión y coordinación de la cooperación internacional destinada al desarrollo económico y social del país y la orientación de los procesos de apropiación, armonización y alineación de la cooperación en función de las políticas, planificación e inversión pública. De esa cuenta, pues, uno de los principios del CONAPLAN eran precisamente esos, de alguna manera, pues, orientar todo lo que era la cooperación técnica y las donaciones que del nivel internacional venían para nuestro país a fin de orientarlos hacia un desarrollo económico y social sostenido en nuestro país. De esa cuenta, pues, en años recientes, SEGEPLAN ha liderado 2 procesos de trascendencia nacional. Uno de ellos, pues, es la elaboración del Plan de Desarrollo CATUM, Nuestra Guatemala 2032 o 2032, la coordinación de los consejos de desarrollo urbano y rural, cuyo fin último es la reducción de la pobreza y la construcción de medios de vida sostenibles mediante una planificación participativa que permite la interacción de todas las fuerzas económicas y sociales del país. Así es pues que ya bajo esta denominación nueva de SEGEPLAN, ya se van creando, digamos, el Plan Nacional de Desarrollo, que es el CATUM, que ya está, digamos, ligado o tiene dentro de sus preceptos, pues todos los objetivos y metas de desarrollo planteadas en la Agenda 2030
de Naciones Unidas a nivel internacional. De ahí es donde se desprenden realmente pues, los objetivos y metas coordinadas de desarrollo de Guatemala en este documento, que es el documento que vamos a revisar en esta clase para que tengamos un contacto directo con la realidad de la planificación en nuestro país. Bien, vamos a ver ahora, vamos a pasar a las preguntas sobre el tema y vamos a llamar pues algunos de los compañeros para que vayamos de alguna manera reforzando un poco la charla anterior. Vamos con Natanael Castañeda. ¿No está? Ok. William René Aguilar. A la orden, Nick. Buenas tardes, William. Aquí estamos. La pregunta es, ¿cuáles son los antecedentes de la planificación en Guatemala? Sería informe de la misión de Bradley, reseña económica del país y financiamiento del BIRF en 1950. Esos tres serían en ese año. Ajá, es correcto, sí. ¿Qué más podemos decir al respecto? Lick, aparte de esto, una preguntita le quería hacer antes de pasar a las preguntas. Sí. Por ejemplo, esta Agenda 2030 es un plan de desarrollo, pero de varios países, ¿vale? No, la Agenda 2030 es una estrategia internacional creada en el seno de las Naciones Unidas, que tiene los lineamientos generales para poder de alguna manera orientar y coordinar el desarrollo a nivel mundial. Con esto, pues prácticamente nosotros estamos entrando de lleno a la globalización de la economía mundial. Pero no sería una agenda de desarrollo. Es una agenda de desarrollo. Para varios países. No, es una agenda de desarrollo que sirve de referencia para hacer la planificación de los diferentes países. Es decir, en esta agenda están identificados todos los objetivos y metas que se discutieron en Naciones Unidas para llevarlos a cabo a nivel mundial con el fin de armonizar de alguna manera el desarrollo de todos los países que forman parte de las Naciones Unidas. En teoría, Guatemala es parte de las Naciones Unidas y hay representación de Guatemala en la elaboración de esa agenda. O sea, fue un acuerdo entre varios países, incluido Guatemala, que firmó ese acuerdo. Exactamente, o sea, así es. En teoría no debiera de haber solo firmado, sino que debiera de haber participado. Y me imagino que sí ha de haber participado, porque, digamos, a nivel internacional está, digamos, la cúpula de Naciones Unidas, donde se toman las decisiones, que es cuando están los presidentes presentes y se hacen esas reuniones a nivel mundial. Pero también hay equipos de trabajo que están haciendo o llevando a cabo los estudios económicos, sociales y toda la parte técnica, que en este caso, digamos, es coordinada en nuestro país por CGPLAN, ¿verdad? Entonces, pero ahí intervienen, digamos, técnicos de las diferentes instituciones del sector público,
Se llevan a cabo seminarios, se llevan a cabo, digamos, un montón de acciones en donde se van analizando las cosas y de ahí pues salieron todos los objetivos de la Agenda 2030 y las metas que se ha propuesto, digamos, esta agenda, pero no es una agenda que pertenezca directamente a ningún país, sino que es la orientación de la planificación en todos los países que pertenecen a Naciones Unidas. Si no me equivoco, fue en el 2015, Nick, cuando estuvo el presidente Otto Pérez Molina. Yo creo que se firmó ese acuerdo entre varios países. Yo diría que ha de haber sido, bueno, mire, eso se va discutiendo. Como les decía yo anteriormente, les decía a ustedes que el común de la gente cree que fue Arzú al que se le ocurrió vender Telgua y que la vendió y que ahí hubo un acto de corrupción y que porque le convenía, ¿no? Pero eso no es cierto. Lo que es cierto es que la venta de Telgua es, digamos, un acuerdo internacional, es una política internacional. Y que casualmente, cuando ya se pudo hacer efectiva en nuestro país, pues le tocó gobernar a Álvaro Arzú, pues, ¿no? Entonces, lo mismo sucede, digamos, con la Agenda 2030. Estos son aspectos que se han venido discutiendo desde el siglo pasado. Acuérdense ustedes del Plan del Milenio y otros estudios que se han llevado a cabo. Estos son los antecedentes de la Agenda 2030. Ya Guatemala, digamos, asume la Agenda 2030 antes de 2014, porque el CATUM es de 2014 y en él están expresados todos los objetivos y metas de desarrollo de la Agenda 2030. Pues. Ya que finalmente, digamos, Naciones Unidas logró el consenso posteriormente, pero como les decía, todo esto es un proceso, no es algo que en determinado momento tiene una fecha o que la decide determinado gobierno, sino que son procesos que se van dando a nivel internacional y que a veces pues no es tan fácil lograr el consenso de todos los países, pues. Nick, estos acuerdos de la Agenda 2030, su nombre, me imagino que tiene origen el nombre de CATUM. No, el CATUM en Guatemala es la Estrategia General de Desarrollo del país y está relacionado con la cultura maya. ¿El CATUM solo es de aquí de Guatemala? Sí, es solo de Guatemala. Okay. Y digamos, un CATUM para los mayas era un periodo de tiempo que podía abarcar, qué sé yo, diferente número de años. Algunos pues hablan de 12, otros de 13, otros de más. En realidad un CATUM era para los mayas un periodo de tiempo determinado. Y realmente, digamos, por nuestra cultura ancestral es que al Plan de Guatemala o a la Estrategia General de Desarrollo de Guatemala, porque realmente el CATUM es eso, es una estrategia general de desarrollo o lo que podría llamarse un plan de largo plazo, en donde no se van a especificar concretamente proyectos ni programas directamente, sino que se va a presentar la visión de país o la imagen objetivo que Guatemala quiere alcanzar en el 2032. Pues. Alrededor de esto, pues anualmente cada plan tendría que estar acorde con la constitución de esos objetivos y metas que tiene planteada Guatemala en el CATUM. Pues. Entonces, básicamente, pues eso es el CATUM y, como le digo, pues el nombre de CATUM viene precisamente de nuestros antecedentes de la raza maya, ¿verdad? Ok, vamos a ver la respuesta. Dice, los antecedentes de la planificación en Guatemala. Tenemos en el año 1950 el informe de la misión Britney,
reseña la reseña económica del país de aquel entonces, el financiamiento del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento y el crecimiento de la economía de esos años a través de los primeros intentos de planificación que se fueron dando en nuestro país. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Esta sería para Raquel Arroyave. Raquel. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Raquel. Fue en el año 1954. Ajá, correcto. El CONAPLAN y CEGEPLAN. El año siguiente, en 1955. En el año de 1954 se crea el Consejo Nacional de Planificación Económica y posteriormente, en el 3 de noviembre de 1955, se crea la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica, denominada CEGEPLAN. Bien, gracias, Raquel. Y vamos ahora con Andrea Elizabeth. Buenas noches, licenciada. Buenas tardes, Andrea. ¿Cuáles fueron las funciones asignadas al CONAPLAN y a CEGEPLAN desde su creación? Ahí está escrito CONAPLAN, mal CONAPLAN. Okay. Si no estoy mal, del CONAPLAN era un órgano que deliberaba y el CEGEPLAN era el que se encargaba de velar por el cumplimiento de los acuerdos, pero no sé. Pues el CONAPLAN era una especie de junta directiva o un consejo o un comité, como un gabinete, como le quieran llamar, que era donde se discutían, el foro donde se discutían realmente, digamos, las acciones que se querían llevar a cabo. Y CEGEPLAN pues era la encargada de realizar, digamos, de ponerlo en documentos, de hacer los estudios correspondientes, de hacer las gestiones para poder buscar el financiamiento para concretizar esas acciones, pues ya sea, digamos, un financiamiento para algunos proyectos, o bien también, digamos, la implementación de políticas económicas que pudieran llevarse a cabo en el país, ¿verdad? Por ejemplo, una política económica como la protección a la industria nacional, ¿verdad? Entonces, que llevaría consigo, pues, probablemente una subida de aranceles, o un subsidio interno, qué sé yo, lo que se podría llevar a cabo. Entonces, estas funciones las coordinaba CEGEPLAN con el Banco de Guatemala para poder llevar a cabo esas acciones que se iban delineando en el CONAPLAN, ¿verdad? A través, digamos, como el CONAPLAN como un órgano político y la CEGEPLAN como una institución eminentemente técnica que iba a materializar lo que ahí se estaba planificando. De esa cuenta, pues la respuesta es: las funciones del CONAPLAN eran actuar como órgano político colegiado de deliberación y consenso nacional de planificación económica, y las funciones de CEGEPLAN eran actuar como el órgano técnico que se encargaría de velar por el cumplimiento de los acuerdos sobre planificación que se definieran en el CONAPLAN. Bien. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Juan.
yo tengo una consulta. Sí. Respecto con lo que hablaba William también, la Agenda Ajá. 2030, me da duda a mí, ¿es el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible o son Ujú. diferentes? Permítame un momentito que esto no, solo voy a cerrar esto, ¿sí? Gracias. Aquí estamos, ok. De acuerdo. Mire, la pregunta, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Tengo una duda de si la Agenda 2030 es el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, solo que con otro nombre. Mire, están los objetivos del milenio, el plan de desarrollo del año 2000. Y luego, pues sí, efectivamente, lo que usted dice, esos objetivos de desarrollo son como una continuidad, ¿no? Son una continuidad. La Agenda 2030 viene a ampliarlos, cuando en realidad lo que sucede es que nunca se cumplieron a cabalidad y muchos de esos se repiten nuevamente en la Agenda 2030. Pero sí, definitivamente son una continuidad y, digamos, este es un proceso, como les decía, de globalización, que inicia realmente por ahí por los años 80 del siglo pasado, en la década de 1980, empieza ya, digamos, a perfilarse lo que es la globalización mundial. Y bueno, pues los resultados los estamos teniendo ahorita 50 años después, ¿verdad? Que es cuando realmente, digamos, ya está en implementación esa agenda 2030 por parte de Naciones Unidas, ¿verdad? Pero sí, definitivamente todo esto es un proceso, no es algo que se pueda llevar a cabo de la noche a la mañana por la complejidad misma que conlleva, pues, ¿verdad? No, ¿sí? Perdone, en esta Agenda 2030, de esto inclusive están hablando los nuevos candidatos de esta segunda vuelta electoral. Ajá. Qué tanto podrían, qué tanto aplicarían ellos en ese sentido? Esa es otra duda, licenciada, porque hay una candidata del Partido Verde que dice que ya no la va a implementar y no eso, pero siento que no está en la potestad de prometer nada. Mire, en A teoría eso, no. a eso sería mi pregunta, a la que pregunta Juan, de que qué tanto se podría abarcar, porque esa Agenda 2030 es un conglomerado de situaciones para que en 4 años se lleven a cabo, pero al menos se empezaría. En teoría ya se empezó. En teoría empezó en el 2014, que es cuando, digamos, se implementa el CATUM 2032. En 2014 se publica y empieza ya a implementarse la política. El siguiente trabajo que van a tener ustedes de investigación es precisamente el trabajo sobre el CATUM, la Agenda 2030, que involucra obviamente el estudio de lo que es eh, el CATUM, o el Plan de Desarrollo de Largo Plazo que tenemos en Guatemala. Ahora, digamos, en términos generales, el CATUM está aprobado, es una ley, es un plan de desarrollo del país. Y bueno, pues todos los, digamos, los programas que se lleven a cabo durante el periodo de gobierno tienen que estar enmarcados dentro de esas normativas que tiene el CATUM, pues. Ahora, lo que sucede es que en realidad es tan general esa estrategia que prácticamente pues todo cabe ahí, ¿no? Lo que pasa es que hay algunas interpretaciones que se le han dado a esos objetivos y la forma en que se han ido desarrollando en diversos países que ha creado pues una gran controversia. Pero en realidad ustedes van a leer el CATUM, lo vamos a ver aquí en la clase, y ahí van a ver ustedes que es simplemente una estrategia de desarrollo que presenta
digamos, objetivos muy, muy generales, como por ejemplo, qué sé yo, mejorar la educación, la salud, digamos, las cuestiones de género y una serie de objetivos y metas de largo plazo, pero que no están desarrolladas y que cada uno de los gobiernos que entran, digamos, dentro de ese paraguas, tendrían que ir ejecutando una parte de esa estrategia. Y, digamos, en este caso, el programa de gobierno tendría que estar definitivamente en coherencia con esa estrategia de desarrollo y los 4 ejercicios presupuestarios que tendrá el próximo gobernante tendrían que estar destinados a financiar los proyectos que pudieran llevar a cabo la consecución de esos fines. Por lo tanto, pues definitivamente eso es algo que siempre va a entrar dentro de los planes de desarrollo, porque difícilmente vamos a encontrar una medida que no esté incluida dentro de la estrategia, pues. Ahora, ¿qué hacen los candidatos y qué es lo que ellos proponen? Pues esa ya es una cuestión política, de política partidista propiamente, pues, ¿verdad? Si viene un candidato y nos dice que va a llevar a cabo una política, por decirles algo, similar a la política de Bukele en El Salvador, por decirles algo, y yo creo que eso pues encandilaría a la mayoría de guatemaltecos porque es un mal que estamos sufriendo, pues, ¿no? Entonces, ahora, que lo lleve a cabo es otra cosa, ¿no? Pero que digamos que lo programara, yo creo que es, digamos, una cuestión que tampoco es algo que se va a llevar a cabo tan rápido, ¿va? Porque Bukele sí pudo, pero los demás países no han podido, pues, porque al final, en principio, pues tiene que haber una infraestructura de base que permita a un gobierno llevar a cabo sus políticas de desarrollo. Era un poco lo que yo les ponía en la guía. La guía, ustedes se recordarán que yo les ponía como ejemplo, si queremos desarrollar el turismo en Guatemala, que realmente es un gran potencial el que tiene Guatemala en ese aspecto. Muchos países, por ejemplo, en Europa viven exclusivamente del turismo. Y les digo, Guatemala tiene lugares preciosos, realmente tiene un clima maravilloso. Tiene también una gente muy amable. Nosotros somos muy amables, somos muy, digamos, muy buenos anfitriones. Que en Guatemala la discriminación realmente no es como en otros países. Me refiero a la discriminación entre extranjeros y nacionales, ¿verdad? Entonces, tiene mucho potencial Guatemala y ese sí sería un verdadero proyecto de desarrollo. Pero para llevarlo a cabo, tenemos antes que crear infraestructura, pues. Tenemos que tener buenas carreteras, tenemos que tener hoteles, tenemos que tener, digamos, seguridad. No puede haber un campo de batalla y la violencia que hay en Guatemala para poder desarrollar el turismo en Guatemala. Pues no se puede. Entonces, lo mismo sucede, digamos, con políticas como la que mencionábamos anteriormente, que fue una de las implementaciones de El Salvador con Bukele. ¿Algo más? Lick, Sí, William. en el caso de El Salvador, este señor Bukele le declaró la guerra a las pandillas. Ajá. Pero no solo declaró la guerra a las pandillas, sino él cambió jueces, cambió mucho el sistema de gobierno, porque allá en El Salvador como en Guatemala se maneja la corrupción como manejar un carro, pues. Claro. O sea, él no solo combatió las malas, sino también hizo cambios sustanciales en el gobierno. Y por eso es que pudo hacerlo. De lo contrario, la misma delincuencia, licenciada, es un negocio.
Así es. Aquí en Así es. Guatemala la delincuencia es un negocio y la verdad es de que con el CACIF, meterse al CACIF es difícil. En El Salvador no solo combatió las maras y los grupos antisociales, sino también hizo cambios sustanciales en el gobierno. Así es de Desde que la Constitución. Bukele no es solo de decir que bueno que combatió las maras, Es correcto. sino solo eso, que solo eso hubiera hecho, pues yo no sé, pues, pero Bukele hizo cambios y casos sustanciales en el gobierno, porque el hecho de que sí le declaró guerra a las pandillas, porque ahora las pandillas no están en El Salvador, están en toda Centroamérica. Así es. Pero el problema es que te causan un gran daño a la población y a la economía en su conjunto. Entonces, como les decía yo, para llevar a cabo una política de esa naturaleza necesitamos cambiar una serie de cosas. En El Salvador se cambió la constitución política de la República, se cambiaron algunos preceptos constitucionales para que Bukele pudiera tener, digamos, un mejor control político del país. Se cambiaron, como bien usted decía, jueces, qué sé yo, cómo funciona, digamos, El Salvador, sí, más o menos igual que Guatemala, porque es una república, pero el asunto es que al final, digamos, hay que cambiar una serie de aspectos para poder llevar a cabo una política tan trascendental como esa, pues. Porque realmente, digamos, eso sí es un programa de nación, pues. Porque hoy, por ejemplo, El Salvador está recibiendo grandes frutos de eso. Primero, hay un crecimiento económico porque la gente puede de alguna manera producir de una manera más tranquila, ya no está amenazada como anteriormente lo estaba. Aparte de eso, pues también está subiendo mucho en cuanto a turismo. El Salvador, como Guatemala, tiene muchos lugares turísticos muy atrayentes, muy atractivos a nivel internacional. Las playas del Salvador es algo que se aprecia mucho a nivel internacional, pues. Entonces, realmente para llevar a cabo un programa de gobierno de esta naturaleza, hay que tomar en cuenta todo lo demás que hay que cambiar. No es solo de decir, bueno, voy a mejorar la salud. No, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué tengo que cambiar para eso? Pues, tengo que cambiar leyes antimonopolio, por ejemplo. Tengo que tener, digamos, un mejor control del Estado de Derecho del país para poder permitir que más empresas puedan importar medicina, por ejemplo. Tengo que tener una infraestructura sanitaria, léase agua potable y drenajes, para que la gente pueda tener algunas medidas preventivas relacionadas con el tema. Si hay alguien que quisiera agregar algo más. Yo tengo otra duda, licenciada. A ver, Juan. Disculpe. Es que, mire, ser miembros de estos objetivos de desarrollo sostenible o la agenda, nosotros recibimos beneficios económicos de parte de la ONU y si la respuesta es sí, estos son proporcionalmente con nuestro desempeño porque nos califican también en rankings o en índices y si es proporcional el desempeño, los beneficios que nosotros podemos recibir. Sí, definitivamente. No sé si ustedes han leído por ahí, andan algunas noticias de que van a haber sanciones para Guatemala por todo el relajo que tenemos ahorita con los resultados electorales. Entonces, esas sanciones vienen precisamente de lo que usted está expresando ahorita. Financiamiento que viene para Guatemala, digamos, para determinados proyectos de desarrollo, que se ponen, digamos, trabas para que, o alertas para que la gente no venga a Guatemala de vacaciones, por ejemplo,
muchas veces también se ponen otro tipo de acciones mucho más grandes, como por ejemplo cuando fue el golpe de Estado de Serrano Elías, o relevo de poder, como le llaman, pero que al final pues no fue otra cosa más que un golpe de Estado, ¿verdad? Que le cerraron las fronteras de Estados Unidos al comercio de Guatemala, y ahí fue donde Serrano Elías pues tuvo que realmente abandonar el país, que él prácticamente estaba dando un autogolpe, pero para que hubiese, digamos, ya había cerrado el Congreso, había cerrado las Cortes, y prácticamente pues era un problema que al final Estados Unidos no lo permitió porque amenazó con cerrar las fronteras comerciales de Estados Unidos a Guatemala. Y ahí pues obviamente ya no se puede hacer nada, que es, digamos, parte de lo que está sucediendo ahorita, por ejemplo, en Rusia, con todas las sanciones que le han puesto a Rusia los países occidentales, ¿verdad? O lo que le sucedió a Cuba, por ejemplo, que le cerraron todas las fronteras comerciales, y por eso fue que el socialismo fracasó en Cuba, también el chavismo en Venezuela, pues, que al final se convierte realmente en un aspecto bajo el cual nosotros como países dependientes, pues definitivamente estamos expuestos a eso si no en determinado momento cumplimos ciertos acontecimientos internacionales o condicionamientos internacionales, pues, ¿verdad? O sea, para que todo camine bien, pues todos los países deben de estar de acuerdo, y si no estamos de acuerdo, pues hay sanciones, pues. Y esas sanciones es lo mismo que pasa con las leyes, ¿verdad? Hay una ley que dice que si una persona roba, va a la cárcel, ¿no? Entonces la gente para no ir a la cárcel lo que tiene que hacer es no robar, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede a nivel internacional con estas políticas, aunque son más sutiles, ¿verdad? Un poco más sutiles y no tan abiertamente, podríamos decir, tan abiertamente que los gobiernos puedan manifestar que no son soberanos, ¿verdad? Que no atenten con la soberanía nacional, pero la realidad es que sí, somos un país dependiente, definitivamente. Nosotros no podemos subsistir sin el resto del mundo, en un montón de aspectos, ¿verdad? Más ahorita que Guatemala ni siquiera está produciendo, pues. Ahorita pues ya no producimos ni siquiera tomate, bueno, tomate creo que sí, pero la cebolla, por ejemplo, está viniendo ya de afuera, pues es una vergüenza que en Guatemala no se pueda producir cebolla. El ajo, ¿eh? ¿Dónde está el ajo, por ejemplo, de Guatemala? Ahora, si ustedes van al supermercado, a cualquier lado que van, solo vende ese ajo grande que es importado, ¿no? El ajo de Guatemala, si se consigue, se conseguirá en una pequeña medida en algunos mercados. Pero realmente Guatemala debiera de estar produciendo. Y todo eso también obedece a políticas internacionales, no solo, digamos, a cuestiones propiamente de Guatemala, pues, ¿no? Entonces, definitivamente sí, somos un país dependiente, no lo podemos negar. Entonces, sí, lo tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hacemos un estudio o cuando realmente queremos interpretar verdaderamente la realidad. Ahora, todo va a depender de para quién estemos trabajando. Estamos trabajando para Naciones Unidas, no podemos decir eso, obviamente. Pero nosotros sí sabemos efectivamente que somos un país dependiente. ¿Alguna otra intervención? ¿Estamos ahí entonces? Bueno, ya prácticamente estamos a unos cuantos minutos de terminar la clase, así que pues me gustaría saber cómo están ya organizados para el día viernes que les toca, que vamos a tener el foro, si ya tienen algún problema con relación a ese trabajo, o
si todo va bien, si ya están listos, cómo están. Vamos. Licenciada, buenas noches. Sí, Marco Antonio. Fíjese que de hecho sí, ya estamos organizados. Ya el día de hoy entregamos las diapositivas. El día de ayer tuvimos una última reunión pues para chequearlas con todo el salón. Ok. Ya tenemos ciertos expositores para el día viernes. Entonces okay. Esperamos de que pues estudiar un poco pues para ver, comprender bien el tema, ¿verdad? Y pues dar nuestro mejor esfuerzo el día viernes. Sí, yo creo que es una actividad que de alguna manera nos abre un poco la mente, ¿verdad? La idea es que haya discusión, que haya intercambio de puntos de vista. No, de una manera, pues, no buscamos, digamos... Bélica. Sí, no buscamos realmente, pues, hacernos para un lado ni para el otro, sino ser objetivos realmente, digamos, en nuestro análisis y saber nosotros mismos de dónde estamos parados, ¿verdad? Que era como les decía anteriormente. Sí, somos un país dependiente, pero muchas veces no lo podemos decir. Entonces, por lo menos que la realidad la podamos palpar, ¿verdad? Esa es la idea realmente. Sí, ahí sí tiene toda la razón. No es de que Semilla o la UNE nos vayan a salvar de un futuro, ¿verdad? Pero en realidad es lo que nos toca que escoger. Sí, exactamente. Sí, realmente lo que buscamos es, de alguna manera, podríamos decirlo, hipotéticamente, aprender de los errores, ¿verdad? Aprender y decir, bueno, sí, esto está mal y tenemos que mejorarlo en el futuro. Y sobre todo ustedes que son jóvenes. Que deben de ir de alguna manera abriendo su mente y viendo realmente cuáles son las opciones para Guatemala participar en la política. Porque bien dicen que los pueblos tienen los gobernantes que merecen y es precisamente por eso, porque todos le damos la espalda a las cosas que los demás lo hagan, ¿verdad? Yo no participo en política porque los políticos no son honestos, ¿verdad? Pues nos tenemos que unir los honestos y participar también, pues. Entonces, eso es parte, digamos, de su formación académica, de su formación intelectual. Y bueno, son elementos que en determinado momento nos sirven como a nosotros mismos, como personas, para Yo poder creo ir tomando criterios. licenciada, ¿Sí? yo creo que una parte muy, podríamos llamar particular del estudio de los programas de los partidos políticos es ver desde el análisis técnico de economía o como economista, cómo los políticos planifican, cómo es que ellos también se proyectan, porque yo, por ejemplo, dentro yo estoy con el grupo de Marco Antonio y nos tocó ver el programa de Semilla y yo no vi que mencionaran al ejército para nada. Entonces, solo le hablo de una reseña común y corriente que se puede dar cuenta cualquiera, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que también, como estamos estudiando economía y estamos estudiando planificación, y sabemos que pues prácticamente la economía y el derecho como llamémosle tal vez como parte fundamental de un Estado para poder dirigir los caminos de la sociedad. En primer lugar, el derecho porque crea un orden. Y la economía, pues porque, como usted misma lo ha dicho, ¿verdad? La planificación, CGPLAN es un aspecto técnico, pero al dejar de recibir dinero de las
del extranjero, pues prácticamente quedó un poco al margen, ¿verdad? Solo como aspecto técnico, pero sí había en el plan como en el programa de gobierno, pues yo pienso que lo bueno es que se puede uno dar cuenta cómo es, hacia dónde dirigen los políticos sus, llamémosle su atención, ¿verdad? Para que la población lo vea. Eso, Sí, es que eso eso es podría ser un punto importante, ¿verdad? claro, claro, porque lo que sucede es que acuérdense ustedes que no podemos ver la planificación desligada de la política partidista, pues la política económica va de la mano también con la política partidista. Entonces, realmente, digamos, si todos los guatemaltecos tuviésemos la capacidad de análisis de los programas políticos que presentan estos grupos o estos partidos políticos, valga la redundancia, yo creo que no escogeríamos a ninguno, pues. No, y hay otra cosa también, licenciada, disculpe. Por Sí. ejemplo, el plan, ese Catún, yo me recuerdo que lo hicieron, si mal no me recuerdo, lo hicieron los de la UNE. Y me recuerdo que fue en el gobierno de Otto Pérez que lo sacaron. En Porque el gobierno de Otto Pérez lo lo aprobaron. publicaron, algo así. Ahí Pero, fue cuando lo ¿a aprobaron. quién le ha importado la Agenda 2030 de Naciones Unidas? Mira, esa Agenda 2030 viene desde el año 2015. ¿Y quién la ha mencionado en los últimos 8 años? Esa Sí, Agenda ¿sabe? 2030 salió ahorita porque dicen que Naciones Unidas, y todo lo que la parafernalia política. Pero yo le apuesto que mucha gente no ha leído la Agenda 2030, los objetivos, Sí, los la verdad 17 es que no. objetivos de la Agenda 2030, mucha gente que la menciona no lo sabe. Así es. Entonces, por eso le decía yo que ahí podemos darnos cuenta también la manipulación política a través de los medios de comunicación. Así Entonces, es que es ahorita importante estamos en en... el programa también es importante porque de alguna manera a nosotros porque como ahí está establecido también la ideología de los partidos, ¿verdad? Pero en las elecciones pasadas, cuando estaba Yamatei y estaba Sandra Torres, ¿a quién le importaba la Agenda 2030? Sí, la verdad es que ¿A nadie quién le ni siquiera importaba? la Ahora conocía. salió por todo esto de Semilla. Bueno, mire, la ¿Ah? verdad es que sí, es una agenda que ha tenido, digamos, que sí, la Pero no ha tenido costumbre. ahora, mire, por ejemplo, mire, la Agenda 2030 ha estado en la boca de todos, más ahora que en las elecciones de hace 4 años. Sí, definitivamente, porque lo que sucede es que ahí hay temas que son, como le dijera yo, bastante controversiales, pues. Sí, para los militares más que Eh, todo. realmente para todo el mundo, porque digamos, por ejemplo, el tema del aborto. ¿Mm? La Agenda 2030 nos dice, miren, pónganse a favor del aborto. ¿Mm? Pero sí tiene un capítulo de género y tiene objetivos de género. ¿Mm? Y amarrados a esos objetivos, orientan a los países, por ejemplo, a que vayan cambiando ciertas percepciones. ¿Mm? Nosotros en Guatemala, por ejemplo, somos conservadores y la mayoría, pues quizás estemos, por lo menos yo sí, estoy en contra del aborto, pues para mí eso no es algo bueno, pues, ¿verdad? Yo creo que realmente, pues, los niños que tienen que nacer tienen la misma, el mismo derecho todos, pues, ¿verdad? El derecho a la vida para mí es algo fundamental. Y, sin embargo, pues otras personas lo ven desde otro punto de vista. Sobre todo los jóvenes hoy en día ya no lo ven de esa manera como lo veríamos la gente de nuestra edad, pues, ¿verdad? Obviamente, y bueno, es muy respetable también, pues. Que Pero compren la realmente pastilla del último día y ya. lo que pasa es que, digamos, el problema es que esta es una medida que va orientada hacia la reducción de la población. Eso es lo que está detrás. No está detrás, digamos, un aspecto puramente cultural o moral de las personas.
sino que lo que queremos es que nazcan menos niños para reducir la población mundial. Porque ese sí es un problema de tipo económico, ¿no? De tipo económico que le interesa, digamos, a nivel global, digamos, a los que manejan este tipo de temas, ¿verdad? A los políticos que manejan este tipo de temas. Entonces ellos buscan, digamos, la reducción de la población mundial. Y este tipo de políticas, como le digo, si usted lee los objetivos, pues no tiene nada de malo. No dice, no, esto está bueno. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿No? O sea, ¿Qué hay detrás de todo? Una llave, que esa es como una llave, ellos nos dan a nosotros como la llave para que nosotros abramos la puerta. Y al abrir la puerta podemos encontrar de todo. Entonces, feliz noche, licenciada. Esa es la situación. Feliz noche, Edson. Esa es la situación, pero mire, es un tema muy bonito que realmente pues vale la pena de alguna manera pues ponerlo de manifiesto. Hay cosas que como les digo, el problema es la falta de educación realmente de la población. Que si tuviéramos, digamos, la mente más abierta, podríamos darnos cuenta de muchas cosas. Pero desgraciadamente, pues, sabemos que somos un país dependiente, como decíamos anteriormente, y que tenemos de alguna manera que acatar ciertas políticas internacionales e internamente, pues también tenemos grupos de presión de un lado y del otro que nos llevan también a actuar de determinada manera. Entonces, por ahí va la cosa, pero bueno, ya vamos a tener el día viernes para abundar un poquito sobre estos temas. Y gracias, licenciada. Feliz noche. Por hoy creo que muy buenas noches, porque ya va a venir otro catedrático y me va a sacar de las orejas. Así que buenas noches. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, licenciada.